A menudo, se dice que el tiempo lo arregla todo. Falso. Lo que en verdad repara es el silencio, pero no la callada por miedo o por huir del conflicto. Me refiero a un silencio decidido, pensado, que surge de la certeza de que, a veces la mejor respuesta es la total inactividad. No necesitas venganza, no necesitas discutir, no necesitas hacer un drama, basta con desaparecer. Y eso, para quien siempre te subestimó, duele más que cualquier palabra dicha con furia. Porque el que daña espera el caos, espera que estalles, que persigas, que te justifiques. Cuando no le das nada de eso, te vuelves un espejo, y esa persona se ve obligada a mirarse a sí misma. Y la ironía es que no eres tú quien destruye, es el ego del otro el que se desmorona solo. El manipulador no teme tu rabia, teme tu olvido, no teme el pleito, teme tu ausencia. Cuando decides en silencio que ya no vas a ser parte de su juego, no solo cambias las reglas, desmontas por completo el tablero. Hoy vas a entender por qué el silencio es el arma más fina, potente y cruel que existe. No porque hiera a quien te lastimó, sino porque te libera. Y cuando te liberas, el otro lo percibe. No extraña tu presencia, extraña el control que perdió sobre tu mente. Hay cosas que no necesitan gritar para causar dolor. A veces, la falta de palabras pesa más que cualquier acusación lanzada en un momento de enojo. Lo que hiere no es lo que se dice, sino lo que queda suspendido en el aire. Sin una explicación, sin una respuesta, sin un cierre. El silencio, cuando viene de alguien que importaba, se convierte en una especie de cuchillo invisible. La mayoría piensa que para vengarse hay que actuar con la misma fuerza del golpe, devolver el golpe, gritar más fuerte, estallar, demostrar que tú también puedes lastimar. Pero el verdadero impacto no viene del ruido, viene del vacío, de la frialdad, de la distancia calculada. En ese espacio vive la herida más profunda, porque el que daña en el fondo espera una reacción, espera el drama, el estallido, la pelea. Espera que intentes comprenderlo, que te justifiques, que supliques, porque el caos del otro alimenta el poder de quien agrede. El grito confirma que todavía hay un lazo, pero cuando el grito no llega, empieza el verdadero pánico. Callarse no es rendirse, es una táctica. Es como sostener un espejo frente a quien te dañó sin decir nada. Y de repente, esa persona empieza a verse, a escuchar el eco de sus propias palabras, de sus propios actos y no tiene dónde esconderse. Ahí es donde el silencio se vuelve un castigo. Este tipo de silencio no es pasivo, es una respuesta emocional poderosa y, más aún, es un mensaje. Un mensaje que dice, ya no tienes poder sobre mí, porque el mayor miedo de quien manipula es perder el mando. Y cuando desapareces sin dar acceso, la otra persona siente que le falta el aire. Eso es lo que muchos no captan. A veces tu ausencia dice mucho más que cualquier discurso, no porque te estés ocultando, sino porque elegiste no reaccionar más. Y eso para un ego inflado es insoportable, porque el ego necesita controlar, y cuando ya no puede provocar ni anticipar, se desploma. Ahí nace una idea poderosa, algo que pocos tienen la madurez para aplicar, pero que cuando se domina cambia el juego por completo. La venganza estoica. No grita, no humilla, no expone, se aleja, observa y deja que el tiempo con su paciencia inquebrantable derribe lo que el otro había edificado. ¿Conoces ese momento en el que quien te dañó espera tu mensaje, la discusión, la reacción, espera una llamada, un texto largo, una crisis, y tú simplemente no envías nada? Ese es el punto de quiebre, porque justo ahí, quien tenía el control empieza a perder el equilibrio, y tú empiezas a recuperarlo. Pero ten cuidado, el silencio solo tiene poder cuando viene de la claridad. No es cobardía ni soberbia, es autodominio. Es entender que hay batallas que no se ganan peleando, sino negándote a entrar al ring. No se trata de ignorar por arrogancia, sino de proteger tu paz interior. Eso es fortaleza emocional, y cuando es silenciosa, tiene un poder casi místico. No tienes que fingir que no sientes. No tienes que volverte una piedra. Solo tienes que dejar de dar reacciones a quien no las merece. Observa cómo actúa el otro cuando ya no encuentra el caos que esperaba. Fíjate cómo el silencio lo desarma, cómo la ausencia lo incomoda,
como la neutralidad lo perturba más que el ataque. Porque el silencio no solo dice que te alejaste, dice que comprendiste, que superaste, que elegiste tu paz, incluso si eso significa dejar atrás a quien no supo valorar tu presencia. Ahí empieza el verdadero impacto, cuando la otra persona nota que ya no es el centro de tu atención. Lo más curioso es que quien más se desespera con el silencio no es quien te ama, es quien te manipulaba. Porque el amor respeta, pero el control, ese grita cuando pierde el mando. Y si quieres saber si alguien estaba contigo por amor o por control, desaparece por un tiempo. El amor sentirá tu falta. El control se desesperará. Por eso, no subestimes el poder de no responder. No caigas en provocaciones. No intentes arreglar lo que ya está roto. Deja que el silencio sea tu última palabra y observa. El silencio, cuando se usa bien, no solo enseña, también cura, organiza y sobre todo te devuelve el espacio que te habían quitado. Este es el primer paso de una transformación que puede cambiar tu forma de lidiar con el dolor, dejar de reaccionar y empezar a responder con calma, inteligencia y astucia emocional. Y cuando comprendas la profundidad de eso, verás que hay respuestas que no necesitan palabras. A veces lo que más destruye no es lo que se dice, sino lo que jamás llega a decirse. Una ausencia que no se explica, un silencio que no se justifica. Esa falta se convierte en presencia, una presencia pesada, incómoda, que invade cada rincón de la mente de quien antes creía tener el control. Lo que antes era un ego inflado, ahora empieza a venirse abajo, porque la ausencia no es solo ausencia, es una respuesta silenciosa, pero firme, como si dijera sin una sola palabra que lo que ocurrió fue demasiado serio como para merecer una explicación. Y eso, para quien esperaba un perdón fácil, duele más que cualquier discusión. El silencio no llega como castigo, sino como liberación. No se trata de orgullo, sino de supervivencia emocional. Es como decir con la misma ausencia que lo vivido ya no merece que gastes palabras, tiempo o energía en ello. Y esa indiferencia hiere de una forma que el grito nunca lograría. El vacío que queda cuando no reaccionas se transforma en un espejo. De repente, la otra persona tiene que enfrentarse a sí misma sin tu contención, sin tu versión, sin tu intento de entender. Solo queda con sus actos, tratando de justificar lo que hizo sin poder culparte más. Ahí entra la neurociencia. El cerebro humano interpreta el rechazo social como dolor físico. No es una forma de hablar. El córtex cingulado anterior, la misma zona que reacciona al dolor corporal, también se activa al sentirse ignorado. El cuerpo duele, la mente duele, el ego sangra. Imagina a quien antes se burlaba de tu sensibilidad revisando el celular y viendo que no respondiste, que no le diste me gusta, no viste su historia, no mandaste ese mensaje de buenos días. Parece pequeño, pero su cerebro empieza a encender alarmas. Algo está fuera de control, algo cambió, y se activa el miedo a ser abandonado. Este es el verdadero poder de la indiferencia, no porque se imponga con arrogancia, sino porque desestabiliza toda la estructura emocional del que te lastimó. De repente ya no estás donde siempre estuviste, y eso desordena por completo el narcisismo de la otra persona, porque el narcisismo vive de garantías y tú eras una de ellas. Es aterrador para quien siempre tuvo el control notar que ahora te ausentas sin avisar. No haces un drama, no amenazas, simplemente te vas. Y esa tranquilidad con la que desapareces, sin disculpas ni explicaciones, dice más que cualquier discurso. Porque la ausencia bien dirigida es el silencio que grita. Quien siempre te subestimó va a intentar convencerse de que estás jugando, que ya regresarás, que el silencio es temporal. Pero cuando pasa el tiempo y tu ausencia persiste, empieza la verdadera desesperación, porque la falta de reacción confirma que ya no tienes peso en su vida. Ahí es cuando llega el golpe y no es suave. Es una avalancha que arrasa con todo: el ego, la falsa seguridad, la ilusión de poder. Esa persona se da cuenta de que ya no está en el centro de tu atención y, peor aún, que quizás nunca lo estuvo. Solo se sentía segura porque tú seguías justificándote. El rechazo silencioso es devastador porque no deja espacio para discutir. No hay como contraatacar lo que no se dijo.
No se puede manipular lo que no fue respondido. El silencio es seco, directo e imposible de distorsionar. Solo deja un mensaje claro: ya no tienes acceso a mí. Eso provoca un colapso interno en quien estaba acostumbrado a controlarte emocionalmente. Porque el narcisismo no soporta quedarse sin público. Y si tú eras el escenario donde esa persona se mostraba, el silencio representa el fin del espectáculo. Cortinas cerradas. Sin aviso, sin aplausos. Y aunque intenten disimular, la mente de quien es ignorado empieza a buscar pistas. Revisa recuerdos, mensajes antiguos, cualquier señal que explique la ausencia, y cuanto más busca, más se hunde. Porque el vacío grita y cada vez que no te encuentra, solo encuentra su reflejo distorsionado. Este tipo de rechazo es tan profundo porque no ofrece alivio, no hay catarsis, no hay cierre. La indiferencia no termina la historia, simplemente la abandona. Y quien queda atrapado en la última página es quien causó el daño. Sin protagonista, sin respuesta, sin control, solo queda enfrentarse al eco de su veneno. El silencio es como una puerta que se cierra lento pero firme, y quien está del otro lado entiende que por más que golpee, nadie va a abrir. Y tal vez el mayor dolor no sea la ausencia en sí, sino lo que representa. Fin de acceso, fin de poder, fin de importancia. Y eso, para quien creyó tener dominio sobre tus emociones, es insoportable. Todo manipulador tiene hambre de una sola cosa: reacción. No importa si es furia, culpa, desesperación o dependencia, se nutre de tu emoción. Cada lágrima tuya valida su juego. Cada intento de explicar, justificar o perseguir refuerza la estructura invisible de control que construyó a tu alrededor. Pero cuando empiezas a responder con frialdad, con calma, con un silencio que ya no necesita justificarse, esa estructura se desmorona. El castillo que levantó con base en tu participación emocional comienza a caer. Porque el poder del manipulador nunca fue físico, fue psicológico. Usaba tu caos para ocultar el suyo. La frialdad estratégica no es falta de sentimiento, es madurez. Es cuando dejas de entregar emoción a quien solo te usaba para validarse. Es cuando entiendes que ya no tienes que demostrar nada. Y eso desarma, porque el manipulador espera un conflicto, espera ruido. ¿Y qué recibe? Un vacío calculado. Esa falta de reacción lo desestabiliza. La ausencia de respuesta rompe el guión que había ensayado 1000 veces. Ya no tiene control sobre la historia. Y lo más frustrante para quien manipula es notar que dejaste de ser predecible. Tu frialdad se vuelve un enigma, un silencio que no puede descifrar. El silencio ahora tiene otro sentido. No es huida, es afirmación. Es una forma de decir, sin palabras, que esa persona perdió el acceso a tu alma, que lo que antes era apertura ahora es una barrera, que el corazón que se derramaba ahora se protege. Y eso golpea profundamente a quien creía tenerte dominado. Es como si cambiaras la contraseña de un sistema que siempre fue invadido, y el intruso, ahora bloqueado, entra en pánico, no porque extrañe, sino porque perdió el acceso. Y para el manipulador, perder el acceso es insoportable. No sabe lidiar con límites. Necesita tu inestabilidad para sostener su ego. Empieza a observar cómo reaccionan estas personas cuando no respondes, cuando los miras con calma, cuando simplemente no cedes. Se inquietan, se impacientan, te provocan, intentan arrancar cualquier reacción, incluso una mirada, porque cualquier mínima expresión tuya aún puede alimentar la narrativa que necesitan mantener. Pero cuando no encuentran nada, absolutamente nada, solo un vacío tranquilo, aparece la verdadera tensión. Es ahí donde el juego cambia, porque la frialdad no es desprecio, es poder. Poder sobre uno mismo. Y eso, para quien siempre apostó por tu descontrol, es la derrota más grande. No se puede pelear con quien no entra en la pelea. Ese cambio de postura comunica algo muy claro: yo ya no juego este juego. Y cuando sales de la partida, el manipulador pierde todo el escenario. No sabe jugar solo, no sabe argumentar sin alguien que responda, no sabe herir si no tiene donde golpear. Ahora eres una pared donde los golpes no hacen eco. La frialdad emocional es saber que puedes sentir todo,
pero no necesitas demostrar nada. Es entender que tu valor ya no depende de la aprobación de quien solía manipularte. Es mirarte al espejo y decir, basta. Y cuando lo haces sin palabras, la otra persona lo siente. No lo entiende, pero lo siente. Y esa incomodidad es el principio del derrumbe. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Ese cambio empieza de a poco. Un día dejas de responder, al otro de justificarte, luego de alterarte. Y cuando te das cuenta, ya no eres esa persona desesperada que se explica. Te has convertido en una presencia sólida que no se dobla, que no se vende, que no se emociona por cualquier cosa. La frialdad bien dirigida se convierte en una forma de autoridad emocional. No es arrogancia, es una postura. No atacas, pero tampoco permites que te ataquen. No discutes, pero dejas claro que nadie vuelve a pisar donde tú una vez floreciste. Ahora es tu silencio el que marca las reglas. Y eso es desconcertante para quien solo sabía liderar desde el caos. Quien juega sucio pierde cuando el otro decide no jugar. Y cuanto más te alejas del escenario emocional, más se pierde el manipulador en su propio guión, porque su control dependía de tu entrega. Ahora que cortaste los hilos de la marioneta, él se balancea solo, tratando de recuperar algo que ya no existe. Y aunque intente provocarte, enviarte mensajes indirectos o ataques sutiles, tú ya entendiste el juego, y ese juego solo funciona cuando tú aceptas jugar. Ahora que no lo haces más, lo único que queda es la desesperación del manipulador ante tu nueva postura, fría, firme e imposible de alcanzar. Existe un tipo de respuesta que no necesita palabras, ni explicaciones, ni venganza declarada. Es una respuesta que llega como un susurro en medio del caos, y aún así lo remueve todo. Es el silencio, no como una huida, sino como una declaración de que eso que te lastimó ya no te alcanza. Mucha gente confunde la ausencia con rencor. Cree que cuando dejas de hablar es porque guardas resentimiento, que cuando te alejas es porque estás tramando algo. Pero hay otro lado, uno donde el silencio no nace del enojo, sino de la claridad. Y la claridad es una forma noble de comenzar de nuevo. Ya no tienes que demostrar nada, por eso callas. No es miedo, es comprensión. No es castigo, es una decisión. El silencio en este punto del camino no es una omisión, es una selección. No te escondes, eliges dónde y con quién gastar tu voz, y eso cambia todo. Es ahí donde nace lo que llaman venganza estoica. No humilla, no busca aplausos, solo pasa la página. Y lo que más duele a quien te subestimó no es lo que dices, sino que ya no digas nada. El desprecio, cuando es elegante, no se grita, se siente. La ausencia se vuelve un espejo pulido. Quien te lastimó empieza a verse solo, sin tu versión, sin tu defensa. Y eso duele, porque la única narrativa disponible ahora es la que su conciencia ya no logra justificar. El silencio se vuelve una condena muda. Tú no odias, no le deseas el mal, simplemente seguiste adelante. Y eso, por increíble que parezca, duele más que cualquier ataque. Porque el ego del otro esperaba que te quedaras atrapado en el dolor, que siguieras justificando, reparando, pero tú no lo hiciste. Evolucionaste. Es curioso ver cómo algunos se desesperan al notar que ya no son el centro de tu emoción, que incluso después de todo tú no te volviste amargura, no te volviste piedra, te volviste grande. Creciste tanto que ese conflicto viejo ya no te sirve más. Y lo más elegante de todo es que no hiciste un drama, no anunciaste tu partida, solo te fuiste. Y esa salida es más fuerte que cualquier portazo, porque demuestra que ya no buscas revancha, solo paz. Y eso es raro, y eso es poderoso. La diferencia real entre desaparecer y reconstruirse está en la intención. Quien desaparece para provocar, todavía está atrapado. Quien se reconstruye en silencio, ya soltó la cuerda. Ya no necesita convencer a nadie, ya no necesita que el otro entienda. La fuerza ahora viene de adentro. Reconstruirse en silencio es un proceso discretamente hermoso. No hay público, no hay reflectores, no hay trofeo, pero hay dignidad, hay integridad, hay un nuevo respeto por uno mismo. Es como caminar descalzo sobre tu propio caos y aún así salir ileso, sin llevar odio en la mochila.
Incluso si el otro nunca pide perdón, nunca reconoce lo que hizo, nunca devuelve lo que se llevó, tú ya no dependes de eso, porque tu valor ya no cuelga de la boca de nadie, está en tu postura, en la forma en que decidiste irte, sobre todo, en cómo elegiste no volver. La ausencia en este punto se convierte en una afirmación silenciosa. Dice, me niego a ser definido por lo que me hicieron. Y eso es lo que más desestabiliza a quien pensó que tendría poder eterno sobre ti, porque el poder se acabó y nadie necesitó anunciarlo con fuegos artificiales. El silencio ahora es una elección estética, casi artística. Es esa delgada línea entre responder y preservarse, entre hundirse con el otro y salvarse solo. Y cuando se usa bien, ese silencio se convierte en un símbolo. El símbolo de quien entendió que no todo se gana enfrentando. Hay batallas que se ganan con ausencia. Y lo más hermoso de todo esto es notar que mientras más te alejas sin rencor, más tu presencia se vuelve extraña y lo extraño, poco a poco, se vuelve anhelo. Lo que antes fue ignorado, ahora es buscado, pero ya no está disponible, porque ahora ya no eres ruido, eres presencia selectiva, eres silencio lleno de valor. Existe algo que aterra profundamente a quien te lastimó, darse cuenta de que está siendo olvidado, no ignorado por capricho, no alejado por furia, sino simplemente olvidado, como una página vieja que ya no se vuelve a leer. Y eso no solo hiere el ego, rompe la ilusión de importancia que tenía sobre sí mismo. El manipulador puede tolerar tu rabia porque la rabia todavía es un lazo, todavía es presencia, todavía es señal de que de algún modo sigue teniendo un efecto en ti. Pero el olvido es otra cosa, es ausencia de emoción. Es cuando ni siquiera recuerdas los detalles ni sientes la necesidad de hacerlo. Eso es lo que lo asusta. Notar que tú, que antes reaccionabas a todo, ahora vives como si nunca hubiera existido. Y no hay castigo más lento ni profundo que ese. Porque cada vez que no respondes, cada vez que no lo mencionas, cada vez que vives sin citarlo, es como si dijeras, ya no formas parte de mi historia. Al principio fingirá que todo está bien. Tratará de mostrar superioridad, pero poco a poco por dentro empieza a desmoronarse porque el juego del manipulador necesita público. Y ahora que tú saliste de la tribuna, él está solo en el escenario, actuando para el vacío. Y el silencio del público duele más que la burla. El tiempo entra en escena como un juez implacable, porque a diferencia de la rabia, el olvido se prolonga, crece, y lo que antes era un nombre presente se convierte en una sombra lejana. La ausencia se acumula como polvo y el manipulador por primera vez se da cuenta de que ya no tiene ninguna influencia sobre ti. Ese proceso no ocurre de golpe. Llega poco a poco, como una brisa fría que va invadiendo el ambiente. Primero desaparecen los mensajes, luego se terminan las reacciones, después se desvanecen las menciones y finalmente el silencio interior, la verdadera libertad, la que ya no necesita ni siquiera recordar. Y eso, para quien se acostumbró a dominar, es desesperante, porque la ausencia empieza a ser sinónimo de irrelevancia. Cada día que pasa, sin decirlo, le muestras que la historia fue superada, que soltaste el peso, que ese nombre ya no está en tu lista de prioridades emocionales. El dolor de ser olvidado no es inmediato. Se instala despacio como una herida pequeña que nunca cicatriza del todo. El manipulador empieza a extrañar algo que no sabe nombrar. Y lo más cruel es que cuanto más intenta buscarlo, más se da cuenta de que lo que busca ya no está ahí. Porque tú no solo te alejaste, tú borraste. Borraste el lazo, el apego, la necesidad, y ese acto que parece invisible es el más poderoso de todos. No gritaste, no reaccionaste, no juraste venganza, solo dejaste de recordar. Y ese olvido es como un invierno que no acaba, frío, lento, definitivo. Aunque intente volver, provocar o hacer ruido, ya es tarde, porque ya no hay espacio para esa persona. Tu tiempo se llenó de nuevas prioridades, nuevos intereses, nuevas rutinas. Y ahora cuando golpea tu puerta ya no te encuentra a ti, solo encuentra el vacío que dejó atrás. Lo más curioso es que el manipulador nunca imaginó este final. Siempre creyó que tendría poder eterno, que te perdería sin él. Pero ahora, al notar que fue él quien se perdió dentro de ti, el dolor se convierte en pánico.
Y el tiempo que antes parecía su aliado, ahora es su verdugo. Y cada ausencia tuya, cada silencio, cada vez que avanzas sin mirar atrás, es un recordatorio cruel de que el juego terminó y que ese premio que creía haber ganado en realidad era un préstamo de tu cariño, tu presencia, tu paciencia. Ahora todo eso volvió a tus manos. El silencio, antes interpretado como orgullo, ahora se entiende como superación. Y quien antes decía que eras demasiado sensible o demasiado difícil, ahora reconoce que en realidad eras demasiado fuerte para seguir aceptando tan poco. Lo que quedó atrás no fue solo esa persona, fue la versión distorsionada que creó de sí misma. Es fácil confundir autocontrol con debilidad. La gente cree que te callas por miedo, que tu frialdad es la incapacidad de sentir, pero quien ha aprendido a dominar sus propias emociones sabe que contener el impulso de responder es una de las formas más poderosas de fortaleza interior que se pueden desarrollar. Porque cuando aprendes a no reaccionar por impulso, no te estás anulando, estás eligiendo. Y esa elección lo cambia todo. Dejas de ser rehén de las circunstancias. Dejas de ser manipulado por quien sabe cómo presionar tus puntos débiles. Ahora eres tú quien establece los límites. Tú llevas el timón del barco. Y lo más impresionante es que ese autocontrol que antes dolía empieza a convertirse en un estilo, en una postura, en una presencia. Ya no necesitas levantar la voz. Ya no tienes que justificar ausencias. Ya no te explicas. Tu frialdad ya no es una barrera, es una identidad. Es la claridad de quien no negocia más con el caos. Lo que antes era un silencio defensivo, ahora es una sentencia. No te ausentas por protección, te ausentas porque decidiste no permitir más invasiones. Y ese tipo de ausencia no pide perdón, no se justifica, simplemente sucede. Y cuando la otra persona lo nota, ya no hay vuelta atrás. Es entonces cuando la estructura de quien te dañó comienza a venirse abajo, no con un gran estruendo, sino con pequeñas grietas. La ausencia empieza a hacer eco. Cada día en que no estás, se vuelve un recordatorio incómodo de que aquella influencia ya no existe y el manipulador, que solo vive del control, empieza a hundirse. No tienes que decir nada. El tiempo y tu silencio hacen ese trabajo con precisión. Y la ironía es que cuanto más te fortaleces en tu espacio, más se derrumba el otro en el suyo. No porque lo desees, sino porque nunca aprendió a vivir sin el poder que ejercía sobre ti. Y aunque intenten provocarte, aunque lancen indirectas fingiendo indiferencia, por dentro el impacto es real. Porque quien te lastimó jamás imaginó que tendrías el valor de alejarte por completo. Creía que tu ausencia sería temporal, pero ahora entiende que no fue un paso atrás, fue un cierre. Esa nueva postura te da algo que pocas personas tienen, soberanía emocional. Ya no pides atención, ya no intentas arreglar lo que nació torcido, ya no corres detrás de justificaciones. Ahora tu energía la inviertes en ti, y eso incomoda. Porque tú, que antes dabas demasiado, ahora eres una presencia extraña. Y todo eso en silencio se convierte en un nuevo nivel, no un pedestal de arrogancia, sino un lugar de paz, un espacio donde tú decides quién entra, quién se queda y quién ya no tiene acceso. El respeto que antes esperabas de otros, ahora empieza a nacer desde ti. Te tratas mejor y el mundo lo nota. La frialdad que antes parecía incómoda, ahora te queda como un traje a la medida. No se trata de cerrarte, sino de protegerte con elegancia. Sigues sintiendo, sigues amando, sigues importándote, pero con un filtro, con criterio, con un radar afinado que detecta quién merece quedarse y quién debe irse. Quien te lastimó percibe todo esto, aunque no lo diga, lo siente, y ese sentimiento lo corroe. Porque esperaba verte llorando, rogando, desbordado. Pero no esperaba verte en paz, viviendo sin él. No esperaba que no solo siguieras adelante, sino que evolucionaras. Y eso para quien apostaba por tu ruina es devastador. Llega un momento en el que ya no sientes la necesidad de volver, ni para explicar, ni para cerrar, ni para decir, mira en quién me convertí. Ya no hay sed de demostrar nada, porque entendiste que tu mayor victoria no fue hacer que el otro sintiera, fue haberte reconstruido en silencio. Ese silencio que antes era un escudo, ahora es un camino.
Lo que empezó como protección se volvió una dirección. Un camino sin ruido, sin prisa, sin rogar por atención. Un camino donde cada paso lo decides tú, sin tener que mirar atrás buscando un reconocimiento que nunca llegó. Esa reconstrucción no fue ligera ni rápida. Tuvo recaídas, noches en vela, momentos en los que casi regresaste, pero no regresaste, y solo eso ya es un hito. El hecho de haber seguido adelante con el corazón rasgado y la mente dudando ya te llevó a un lugar donde pocos logran llegar. La persona que te lastimó puede que aún te recuerde, pero no extraña a quien eras. Extraña el poder que tenía sobre ti, el control, la certeza de que reaccionarías. Ahora, sin eso, ya no sabe cómo actuar y eso la desestructura más que tu ausencia, porque te volviste impredecible, te volviste fuerte, alguien que ya no cabe en las viejas dinámicas, y por más que intenten traerte de vuelta con mensajes, provocaciones o recuerdos, ya no funciona, porque la versión de ti que aceptaba migajas ya no existe. La ausencia que fuiste construyendo poco a poco se convirtió en una sentencia irreversible, no por venganza, sino porque ahora te respetas demasiado como para permitir que alguien regrese y repita los mismos errores. Aprendiste a bastarte, a escucharte, a cuidarte y eso vale más que cualquier reencuentro. Desde afuera puede parecer que simplemente desapareciste, pero la verdad es que renaciste más tranquilo, más selectivo, más completo. No porque hayas dejado de sentir, sino porque ahora sientes con conciencia, con criterio, con profundidad. Y eso, para quien se aprovechaba de tu entrega, es un golpe mudo. Ya no estás donde te dejaron. Estás en otro lugar donde el ruido del pasado no llega, donde las palabras viejas no hacen eco, donde el drama ya no tiene espacio, donde la desesperación ajena ya no manipula. Ahora vives en otra frecuencia, y quien no sabe sintonizar simplemente queda atrás. Ya no necesitas avisar que ganaste, porque tu paz lo dice todo. Y quien te perdió, aunque jamás lo diga, lo siente. Lo siente cuando ve que no respondes. Lo siente cuando nota que ya no es una prioridad. Lo siente cuando entiende que seguiste adelante, mejor aún, que lo hiciste con ligereza, con brillo en los ojos y un nuevo silencio en el pecho. Ese silencio ahora no es solo ausencia de palabras, es presencia de conciencia, presencia de fuerza, de madurez, de sabiduría emocional. Aprendiste que no todo merece una respuesta, que no todo ataque merece una respuesta, que no todo lazo debe mantenerse solo porque alguna vez existió. El otro se desmoronó en silencio. Tú te reconstruiste en silencio, y ahí está la diferencia. Mientras uno se ahogaba intentando sostener el control, el otro aprendía a respirar por su cuenta. Y ahora, cada vez que tu ausencia se nota, se convierte en un recordatorio vivo de lo que se perdió y de lo que nunca más podrá recuperar. Si hay algo que este camino te enseña, es que ganar no es gritar más fuerte, es aprender a elegir el silencio correcto en el momento correcto, con la intención correcta. Es entender que el autocontrol no es debilidad, es dominio. Que la ausencia, cuando nace de la madurez, no oculta dolor, revela fortaleza. Ahora que conoces el poder que tiene el silencio, respóndeme algo. ¿Cuántas veces te anulaste solo para mantener cerca a alguien que no dudó en lastimarte? ¿Cuántas veces gritaste para que te escuchara a alguien que nunca quiso oírte? ¿Y cuántas veces, si solo te hubieras alejado, habrías salido ganando? La vida no exige demostraciones públicas de superación, solo te pide que dejes de colocarte en lugares donde te hacen sentir pequeño. Así que, si llegaste hasta aquí, tal vez sea hora de girar la llave, dejar de explicar, dejar de suplicar, dejar de aceptar migajas emocionales. ¿Quieres respeto? Comienza por respetarte. ¿Quieres ser valorado? Aléjate de donde te tratan como uno más. ¿Quieres paz? Cierra ciclos en silencio. Si este contenido tocó algo dentro de ti, si sentiste que cada palabra despertaba una verdad, una salida o una nueva posibilidad, déjame en los comentarios la palabra lección aprendida para saber que llegaste hasta el final del video. No olvides suscribirte al canal y activa las notificaciones, porque aquí cada video es un paso más para convertirte en alguien que nadie volverá a manipular.